Ok, la vez pasada nosotros bueno, le había quedado de tarea concluir lo que les pedía. Entonces hoy vamos a hacer esto que dice relación entre ecuaciones cuadráticas y fórmulas. Entonces, miren lo que les pide al principio. Dice, escriba una expresión algebraica para calcular el área coloreada de cada figura. Entonces, les voy a dar ahí unos 5 minutos para que piensen ahí qué se les ocurre y de ahí comenzamos a resolver para estas dos figuras de acá. Entonces, para que se les ocurran ideas. Entonces visualicen a las figuras y lo que yo les pregunto es cuánto sería esta área de acá. Eso es lo que les pide el ejercicio. Entonces, no apaguen cámaras y piensen ahí un momento. Jennifer Lucero, encienda su cámara, por favor. Fernando, igualmente. Fernando, encienda su cámara, por favor. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí. Ok, hasta el momento, ¿qué ideas tienen, jóvenes? ¿Qué ideas se les ocurren? Me gustaría escucharlos. Pero, jóvenes, ideas que se les ocurra. Bueno, voy a comenzar a preguntar, pues. A ver, vamos a ver. Jennifer Lucero, ¿qué ideas se les ocurre? ¿Y por qué tiene apagada la cámara? Si la vuelve a apagar, no le voy a valer el trabajo en clase que vamos a sobre el día de hoy. ¿Qué ideas se le ocurren? Estoy preguntando ideas, jóvenes, no les estoy preguntando la solución. ¿Ninguna? Ok, vamos a ver. Primeramente, ¿qué es lo que hay ahí? Área, ¿va? O sea, figuras geométricas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que eso es lo que tenemos en esa parte. Sí. Entonces, si tenemos eso, aquí, ¿qué es esto? Si yo encierro todo esto. ¿Qué es eso? Un cuadrado. Sí. Entonces, dice que esto de acá a acá mide R. Entonces, esto también de acá a acá va a medir R, ¿ve? Porque es un cuarto de círculo. Lo mismo esto de acá a acá, ¿ve? Va a medir R, R y R. Toda esta distancia de acá a acá mide R.
pero a mí no me están preguntando eso, me están preguntando esto, lo morado. Entonces, yo lo que tengo que determinar es eso. Ok, ¿cuánto mediría este lado? Si de acá a acá mide R, ¿cuánto mediría de acá a acá? A ver. R va. R. Entonces, este lado, ¿cuánto mide? R. No, ¿Qué lado? este. ¿Cuánto mide? Bueno, también para los demás, no solo para Jennifer Lucero. ¿Cuánto mide ese lado? Todo el lado. Ahí yo solo encontré un segmento. A ver. Jóvenes. No sé, pero yo digo que R, pero dice que no. No, no puede medir R a la R. 2. No. Vamos a ver, sería la suma. Ese lado sería. Espera, sería. Llamémoslo de acá a acá. eh, lado 1. Y de acá a acá, lado 2. Entonces sería L1 más L2. ¿Les parece? ¿Cuánto vale L1? R. ¿Y L2? R. ¿Y cuánto es R más R? 2R. Ah, bueno, entonces no mide R, va. Mide el doble, 2 veces R. Entonces, este lado mide de acá a acá, 2R. 2R. Y lo mismo sería para este, miren, porque presenta la misma situación. Entonces mide 2R. Entonces, ¿puedo determinar yo el área de ese cuadrado? Sí. Es largo por ancho, ¿va? Pero como es el mismo, entonces sería 2 por R por 2R, ¿va? Entonces el área del... Aquí lo digo, esto de acá. Es igual a 2R por 2R. ¿Esto cuánto da? 4R cuadrado. Solo eso. Ahora, ¿qué otra figura logran identificar? Esta de acá, miren. Ahí, ¿qué sucede? Eso tiene un radio, ¿va? Si ustedes logran ver, es un cuarto de círculo. Entonces, si nosotros unimos eso, sería un cuarto. Hay 4 cuartos, ¿va? Más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. ¿Cuánto es eso? 4 cuartos, ¿va? Entonces eso es igual a 1. Entonces, si yo sumo este, más este, más este, más este, me van a formar toda una circunferencia, un círculo. Entonces, ¿cuál es el área de eso? Es pi por radio al cuadrado. Pero yo lo que quiero encontrar es esto de acá. Entonces yo para poder encontrar tengo que restarle. Ok, mi área grande, que sería ese cuadrado, menos ese círculo. Y así voy a encontrar esto. Entonces sería el área es igual a 4R cuadrado menos pi por R cuadrado. Y eso era todo. ¿Tienen dudas o consultas, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Yo no la entendí, profe. Ok, permítame entonces. Es que mire,
a mí lo que me piden es encontrar eso de morado. Entonces yo logro identificar que primeramente ahí hay un cuadrado. Entonces, yo tengo cuadrado, todo esto es mi cuadrado, ¿eh? Todo eso es mi cuadrado. Entonces, esa sería mi área grande, ¿va? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Largo por ancho, ¿va? En este caso, pues como tanto el largo como el ancho son iguales, entonces sería, sí, sería un cuadrado. Entonces, habíamos dicho que este lado, ¿cuánto valía? 2R, ¿va? Porque este segmento de acá a acá vale R. Este de acá a acá también vale R, ¿ve? Porque todos estos circulitos, estos de acá, cuartos de círculo, es el mismo radio. Entonces, por eso es que decimos que vale R. Porque el radio desde este punto, de acá a acá, vale R. 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 Y así sucesivamente, miren. No sé si esa parte la logra comprender bien. Sí, ahí más o menos, profe. Entonces, lo mismo sucedería para los otros circulitos. De este punto acá, vale R. Y así, ¿ve? Porque un radio, pues no varía, ¿va? No, si ustedes dibujan una circunferencia, agarran un transportador y lo miden desde el centro, donde marcan el punto, de ahí digamos que lo dibujan acá. A mí no me está saliendo bien, va, claro, entonces, para que no digan que es el mejor dibujo. Aquí ve, este es el centro, ve. Si usted calcula una distancia de este punto acá, va a ser lo mismo que de acá a acá, ve. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que nosotros decimos que este también vale R, ¿ve? Entonces, si nosotros queremos todo ese lado, es la suma de este segmento. Voy a borrar acá. Es la suma de este segmento, que ya me lo da el libro, que vale R, más este nuevo, ¿ve? Que yo tuve que haber, que también vale R, por la misma idea de círculo. Entonces eso va a valer 2R. Y lo mismo sucede con este, ¿ve? Acá, de aquí a este punto vale R. Entonces va a ser 2R. Entonces, ¿cuál es mi ancho? 2R. Mi largo, 2R. Entonces el área de ese cuadrado está como ancho por largo. Mi ancho, bueno, aquí vamos a ponerle una A minúscula para. Mi ancho vale 2R. Mi largo vale 2R. Entonces, si yo hago esa multiplicación, sería 2R por 2R. Esto da 4R cuadrado, ¿eh? Entonces, yo ya tengo todo esto de acá, ¿va? Ahí estamos bien. Pero a mí no me están pidiendo eso, sino que solo me están pidiendo el área sombreada, es decir, esto de acá, ¿eh? Entonces, si ustedes logran ver aquí, esta información que les da acá, no es de puro gusto, sino que le están dando este radio de acá, ¿eh? Lo voy a hacer con este color mejor. De acá a acá, ¿eh? Y lo mismo de acá a acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto es eso? ¿Un cuarto de qué? De círculo. Este es un cuarto. Y esto también va. Y esto también. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? A ver, lo que le están dando ahí prácticamente es un círculo completo, solo que se lo están dando como quien dice pedaceado. Entonces, usted para poder encontrar eso, lo que hace es que suma al área, mejor dicho, al área total, es decir, todo lo que está dentro de esto de negro, de lo de los bordes, eso es su área total, va. Es decir, 4 veces R cuadrado. Esta área de acá, ¿ve? Es su área total. Y a eso le va a restar un cuarto de pi por radio al cuadrado, que es la de un círculo, menos un cuarto
de pi por radio al cuadrado menos 1/4 de pi por radio al cuadrado menos 1/4 de pi por radio al cuadrado. Pero si usted hace esta operación, este y este, se va a dar cuenta que eso solo es 1. Porque el denominador es homogéneo, entonces solo se opera. Es decir, menos 1 más menos 1 más menos 1 más menos 1, eso es negativo 4. ¿Va? Y negativo 4 sobre 4 da 1, entonces solo queda pi por r al cuadrado. Entonces por eso es que llegamos a este resultado. ¿Me? Y esa sería la expresión que me dice esto de acá. No sé si con eso lograron comprender. ¿Tienen dudas o consultas los demás? Jóvenes. Jóvenes, ¿tienen dudas o consultas? Profe, ¿y por qué pone ahí pierde a la 2? ¿De dónde queda esa parte? ¿Dónde? Ese que usted dice que hay que ponerle pi, ¿de dónde queda? ¿Por qué se pone eso? Ya es la fórmula de la, no ¿cómo es que le llama? Circunferencia, que el área está dada así, pi por radio al cuadrado. Entonces ya es la fórmula como tal que así está definida. Entonces por eso es. Es como la de el volumen de una esfera, que ese ya está definido. Entonces el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. De lo único que depende es de r. ¿Por qué? Porque el radio varía de una esfera a otra. ¿Va? Hay algunas que son más grandes, otras más pequeñas, y así puede ir aumentando. Pues. Entonces de eso va a depender. Pero 4/3 y pi, eso ya es fijo en la fórmula. Pues. Entonces lo mismo sucede con el área. Es pi por radio al cuadrado. Entonces este pi siempre va. Ahora en la segunda vamos a ver qué ideas se les ocurren, jóvenes. Ahí pues está más accesible, ¿va? Porque es toda el área sombreada. A ver, ¿qué figuras geométricas tenemos? Es lo primero que nos deberíamos de preguntar. ¿Qué figuras geométricas logran apreciar ustedes? Un rectángulo y una mitad de un círculo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, pues a mí solo me dan mi ancho de ese rectángulo. ¿Va? Esa mitad de círculo, pues en ese sentido me despreocupo. Pero yo no conozco mi largo. ¿Va? Entonces, mi largo lo voy a definir en base a la información que me dan en esa semiesfera, semicírculo, para ser más preciso. Entonces, si usted nuevamente comienza a decir, ok, de acá a acá mide ¿cuánto? R va. Porque este es el punto, ¿eh? El centro de ese círculo. De acá a acá mide R. De acá a acá, ¿cuánto mide? R va. De aquí a acá, ¿cuánto mide? R. Y de acá a acá, ¿cuánto mide? R. También mide R. Entonces el círculo, el radio para cualquier uno, para llegar a cualquier borde, si es desde el centro, va a medir la misma distancia. Entonces, ¿cuánto sería mi largo? A ver. Sería esto, que ¿cuánto mide? R va. Y de ahí sería esto, ¿va? ¿Cuánto mide esta distancia de acá a acá? O el diámetro, vaya, que el diámetro es 2 veces el radio, ¿va? Entonces, mi largo sería 2R, ¿va? Entonces ya puedo determinar el área de ese rectángulo. Área del rectángulo es largo por ancho. Entonces L, mi largo, mide 2R y mi ancho, ¿cuánto mide mi ancho? Solo B va. Entonces la operadora de multiplicación, mi área me queda 2R por B, ¿ve?
Ahora, como es toda el área sombreada, significa que yo le voy a sumar a ese rectángulo, ese semicírculo. Entonces sería más el área del círculo, ¿cuánto es? Pi por radio al cuadrado. Pero yo ahí no tengo un círculo completo, ¿va? Solo tengo la mitad, entonces lo voy a dividir sobre 2 porque tengo la mitad. Y eso sería todo, miren. ¿Tienen dudas o consultas? Jóvenes. Ok, Berenice Martínez. ¿Tiene alguna duda, consulta o algo que no entendió para poderlo explicar? ¿Y Alex Martínez? ¿Tienen alguna duda o consulta? Me gustaría escucharlo. No, profe. Miguel Ramos, ¿tiene alguna duda o consulta? No, profe. Ángel Sosa. Actualidad no, profe. Gabriela, ¿tiene alguna duda o consulta? No. Fabiola. Alejandro. Alejandro, ¿tiene alguna duda o consulta? Alexandra Rosales, ¿tiene alguna duda o consulta? No, profe. Gracie Torres. ¿Alguna duda o consulta? Gracie. ¿Me gustaría escucharla? ¿Cómo dice, profe? Que si tenía alguna duda o consulta, pero vi que se estaba fallando el internet. No, profe. Gracie, ¿tiene alguna duda o consulta? No, profe. Hasta ahorita no. Kaylin Núñez. No, profe. Jafet García. No, profe. Jennifer Lucero. No, profe. Wanda, ¿tiene alguna duda o consulta? No. Alexa Barrera. No, profe. Fernando. No. Ok, entonces vamos a pasar a la página 127. Ok, vamos a pasar a la página 127, jóvenes. Dice, despeje para la variable indicada en cada uno de los casos. Dice, el tiempo t en que un proyectil tarda en regresar a su posición inicial después de su lanzamiento se calcula a partir de la expresión t al cuadrado igual a b al cuadrado más 2 veces g por x. Esto lo van a ver el otro año. Entonces, varios preguntaban que de qué servía una ecuación cuadrática. Entonces, t es el tiempo, b es velocidad, g es la gravedad y x es un desplazamiento, jóvenes. Eso lo van a ver en física. Entonces, dice, determine la expresión para calcular la velocidad v del proyectil a partir de la relación anterior. Entonces, a mí, ¿qué me piden? ¿Qué me piden? A ver, jóvenes, que determine. A ver. Me piden la velocidad, ¿va? Que sería la letra B. ¿De qué? De esta expresión que me está dando el ejercicio. Permítanme. Esto de acá. De eso me lo está pidiendo. Entonces, a ver, yo sé que a ustedes va a parecer que lo sienten difícil, pero lo que les están pidiendo es solo que dejen expresado la velocidad en función de t, de la gravedad y del desplazamiento. Entonces vamos a escribir nuevamente aquí esta fórmula. T cuadrado es igual a b cuadrado más 2 veces g por x. ¿Quién ando buscando yo? Esto, ¿va?
Entonces, para dejar a B solitaria, ¿quién la acompaña? ¿Qué expresiones la acompañan? Da en la siguiente ecuación, en la que están viendo en pantalla. Bueno, voy a replantear la pregunta. ¿Saben qué es un despeje? Jóvenes. ¿Saben qué es un despeje? Bueno, es muy similar al resolver una ecuación lineal, así ni más ni menos. Solo que aquí pues va a depender. ¿De qué va a depender? En este caso, pues algo, una expresión cuadrática. Entonces, como yo quiero despejar B, esta 2gx, 2 por g por x, me estorba, porque la está acompañando, la está sumando. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esa la voy a restar, la voy a mandar a restar al otro lado y ya no la voy a copiar acá. Ya no la seguiré copiando. ¿Pero por qué no la seguiré copiando? Porque la enviaré al otro lado. Entonces quedaría t al cuadrado menos 2 veces todo eso de amarillo. Igual a b, miren, al cuadrado. Ahora, ¿a mí qué me están pidiendo? ¿B o b cuadrado? Porque son dos cosas distintas. Porque no es lo mismo decir 5 que 5 al cuadrado. ¿O será lo mismo? Será lo mismo. No va. Porque 5 es 5. Y 5 al cuadrado es decir 5 por 5, que es 25. Entonces 25 no es igual a 5. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a la potenciación? Los radicales, va. ¿Pero de qué depende? Dependiendo de a qué esté elevado. En este caso, pues está elevado al cuadrado. Entonces yo le voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces B me va a quedar igual al tiempo al cuadrado menos 2 veces G por X. Y aquí miren, le saco raíz cuadrada a esta parte de acá, raíz cuadrada a esto. Entonces B, esto y esto se simplifican, solo me queda B. Y B es igual a más o menos la raíz cuadrada del tiempo al cuadrado menos 2 veces la gravedad por X. Miren, ya resolví. Eso es lo que me pedía el ejercicio. ¿Tienen dudas o consultas? Más o menos. Ok. Es que miren, ve, cuando les hablen de despeje, es de que ustedes van a dejar algo en términos de otra situación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy despejando para B? Porque el ejercicio me lo dice. Por eso es. Porque si nosotros leemos el enunciado, dice, el tiempo, pone entre paréntesis T, que hace referencia a esa letra, en que un proyectil tarda en regresar a su posición inicial después de su lanzamiento se calcula a partir de la siguiente expresión. ¿Cuál es dicha expresión? Lo que tengo subrayado aquí en verde, miren. Entonces me dice, determine la expresión para calcular la velocidad, y ahí me pone entre paréntesis B, o sea, la letra que hace referencia. Dice del proyectil a partir de la relación anterior. Entonces, yo voy a comenzar de acá, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieren, vamos a borrar eso nuevamente. Vamos a borrarlo y vamos a hacerlo de nuevo. Ok, mi relación, mi expresión es t cuadrado igual a b cuadrado más 2 veces g por x, va. Esto sí está dado en la vida real. Si ustedes quieren saber quién es G es la gravedad. X es un desplazamiento o una distancia.
Solo que el libro no les dice eso porque el libro no les está evaluando eso. Lo que les está evaluando es esto de acá, ¿ve? Despeje, que eso sí es del área de matemáticas. Y también de que se utiliza en otras áreas. ¿Por qué? Porque a veces a uno solo le dan ciertos datos, entonces uno a veces para encontrar otros tiene que aplicar varias fórmulas y tienen que hacer exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces yo primeramente tengo b cuadrado. A mí me están pidiendo solo b. Entonces, esto de acá, miren. Esto es lo que voy a subrayar en amarillo. Esto está acompañando a lo que yo voy a despejar, es decir, a b. Ok, imagínense como una lineal, una ecuación lineal. En una ecuación lineal, ¿a quiénes buscábamos nosotros? ¿Qué valor? A X va, porque es el que con el que más trabajamos. Entonces nosotros, en este caso, pues no, ya no es X, sino que es B cuadrado. Entonces, ¿qué está haciendo ese 2x? ¿Qué operación? ¿Suma, resta, multiplicación o división? ¿Qué operación está haciendo con respecto a la B? O sea, todo esto de acá, con respecto a todo este lado donde se encuentra B. Suma. Muy bien, suma. Ahora, ¿por qué estoy preguntándoles con respecto a B? Porque yo es que quiero despejar a B, entonces quiero encontrar a B, va. Solo que B aquí, pues, me lo están dando con letras. Entonces, si aquí está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar y ya no lo sigo copiando en el miembro derecho. Entonces va a quedar t cuadrado menos 2 veces g por x igual a b cuadrado. Entonces, ahí parece que ya lo tenemos despejado. Pero miren, el libro me pide solo b. Y aquí que tengo yo, b, pero está elevado al cuadrado. Entonces eso, decir b es igual a b al cuadrado, eso es falso, porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vaya, si usted tiene 5 y me dice que 5 es igual a 5 al cuadrado, ¿será cierto o no? No, porque aquí va a tener 5 y aquí va a tener 25. ¿Eh? Entonces, no se cumple. Y lo mismo sucede con las letras. Entonces, como yo solo ando buscando b, lo que hago es que le aplico raíz cuadrada. ¿Por qué raíz? Porque los radicales son opuestos a la potenciación. Y en este caso cuadrada porque lo tengo elevado. Es una cuadrática, pues. Si fuera una cúbica, fuera raíz cúbica. Y así sucesivamente. Entonces le saco raíz cuadrada a todo esto. Y raíz cuadrada acá. ¿Por qué raíz cuadrada a ambos lados? Porque es una igualdad, jóvenes. Y así no altero la igualdad. Entonces, como habíamos dicho que la raíz cuadrada y algo elevado al cuadrado son opuestos, entonces solo ¿qué me queda? El argumento. Es decir, solo me queda b. Esto de acá se simplifica. Entonces me queda b es igual a más o menos, que me faltó poner el más o menos, la raíz cuadrada de t al cuadrado menos 2 veces g por x. Ok, vuelvo a preguntar, ¿tienen consultas o dudas, jóvenes? Hasta el momento. Jóvenes. Me gustaría escucharlos. Yo la entendí bien, profe. Los demás. Miguel Ramos, Berenice y Alex, ¿le entendieron? Me gustaría escucharlo. Profe, hasta ahí llega. Sí, Sí, eso es profe. todo. Eso es todo. Como solo despeje. Ángel Sosa, ¿le entendió? Ahora sí, profe. Fabiola y Gabriela, ¿le entendieron? Ahí vamos, profe, pero hasta ahora. Sí. Alexandra Rosales, ¿le entendió? Más o menos, profe. Gracie, Sí, profe. Alexa Barrera, ¿le entendió sí o no? Sí, profe. Fernando. Sí, ahora sí. Ok, vamos a hacer el siguiente. Creo que con ese va a quedar un poco más claro. En este caso, pues le sacamos raíz porque está elevado al cuadrado la beba.
Mire, dice, el área total de un cilindro en función de su radio y altura se determina mediante la expresión A igual a 2pi por R por el radio más H. Determina la expresión que permite calcular la longitud de la altura, es decir, H en función del área total del cilindro. Entonces a mí me están pidiendo H, jóvenes. Voy a volver a escribir esta expresión. A igual a 2pi por R por R H. Esto de acá, ¿ve? Yo solo lo estoy reescribiendo. Entonces, ¿a quién ando buscando yo? A H. Entonces, ¿qué operaciones se efectúan antes? ¿Hay multiplicación? ¿Sí o no? ¿Qué operaciones aritméticas se efectúan antes? Este 2, este pi y este r están multiplicando. Entonces, eso sería un punto que me afectaría, primeramente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ok, como esto está multiplicando y yo lo que ando buscando es h y está dentro de este paréntesis, todavía no lo puedo despejar. Entonces, esto está ¿qué? Multiplicando. Pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. O así, ¿ves? En cruz, como ustedes lo saben manejar. Aquí hay un 1, entonces esto acá. ¿Ve? Entonces queda área sobre 2pi por r es igual a r más h. Entonces, ¿yo a quién ando buscando, jóvenes? ¿Qué letra me pide el ejercicio? H. H, ¿va? Entonces, H. ¿qué operación está acompañando a la H? La suma. Ahora, ¿qué elemento está sumando a la H? R. Muy bien, entonces, ¿qué va? Como aquí está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿va? Entonces queda A sobre 2pi por R menos R y ya tengo H. Si yo quiero compactar más el resultado, tengo que desarrollar esa fracción. Es decir, me va a quedar 2 veces pi por R área menos 2 pi por R al cuadrado. Ambas expresiones, tanto esta como esta, son lo mismo. Entonces, en ese sentido, solo que aquí, la primera, no tengo compactada esa resta. Ya en la segunda, y sí. Entonces, ¿tienen dudas o consultas? En este caso, ¿por qué no saqué raíz? Porque la letra que me indicaron no está elevada al cuadrado, entonces por eso no la saqué. Ya en la parte 2, ahí sí, miren, me dicen calcule el valor de B. Entonces, ahí sí ya tendrían que sacar raíz cuadrada, porque B está elevado al cuadrado. Entonces, calculen eso. El que calculamos, profe. La parte 2, el inciso A. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Entonces, ahí les piden el valor de B, miren. Aquí ven. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Es el primer ejercicio de la B. Sí, dígame. El resultado puede quedar como ese A sobre 2 pi R menos R o tiene que quedar como el otro. Ambos son lo mismo, solo que como le digo, en una operé esa fracción y en la otra solo la dejé así. Pero en ambas es Entonces el mismo puede quedar resultado. como la primera, Sí, el no hay primer problema. resultado. Gracias.
Ok. ¿Lograron terminar el inciso A, jóvenes? Sí mismo recuerden que para hoy hay una tarea, entonces cierra a las 18:00. ¿Lograron terminar el inciso A? El inciso A es así, ve. Mi expresión es A cuadrado más B cuadrado, es decir, esto igual a C cuadrado. A mí lo que me piden es este, ¿ve? Porque acá esto, entonces sería B. Entonces, yo lo que ando despejando es para esto. Entonces, ¿qué me estorba? Por decirlo así, de esto, miren, esta A, ¿ve? Entonces, A y está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Va a ser B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Ahora, como tengo al cuadrado, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me queda B es igual a más o menos la raíz cuadrada de todo esto. C cuadrado menos A cuadrado. Y listo. Para el inciso B, pues cambia un poquito. ¿Por qué cambia? Porque no está, o sea, la expresión está un poco diferente. Entonces, K y 2 me afectan a esa X, ¿va? Porque a mí me piden X por esto de acá, ¿ve? Entonces, ese 2 está dividiendo, va a pasar donde n a multiplicar. Me queda 2 veces n. Esa acá está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y ahí sí me queda x, ¿ve? Pero x cuadrado. Entonces, como yo lo que ando buscando es solo x, le saco raíz cuadrada. X es igual a más o menos la raíz cuadrada de todo eso. 2n sobre k, ¿ve? Y ya, listo. ¿Tienen dudas o consultas? Jóvenes. Profe, el de lo miro un poquito complicado donde dice P0, no sé, algo así. ¿Cuál? El inciso D. El inciso D. Ah, no, ese es V sub 0. Significa la velocidad inicial. Entonces solo es un subíndice, pero no es que vale 0. Entonces solo era eso, pero si me están pidiendo V sub 0, entonces usted solo va a seguir copiando eso. Entonces tiene esta expresión, BF, V sub F al cuadrado, igual a V sub 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, ¿a mí qué me afecta? Esto de acá, miren. Eso yo lo tengo que mandar al otro lado. Entonces me va a quedar BF al cuadrado menos 2 veces A por D igual a eso a B sub 0, o sea, la velocidad inicial al cuadrado. Para despejar, le saco raíz cuadrada a ambos lados. ¿Va? Queda más o menos la raíz cuadrada de BF al cuadrado menos 2 veces A por D. ¿Ve? Y eso es todo. ¿Le entendió? Más o menos, profe. Es que ese es, bueno, es una O. Ese es para identificar, porque en física se habla de una velocidad inicial, velo- velocidad inicial y velocidad final. Pero el detalle es que no es lo mismo. Entonces se utiliza ese subíndice acá, ¿ve? Para hacer esa diferencia. Porque vaya, a veces imagine que usted inicia con una velocidad de 0 metros sobre segundo y resulta que ya después alcanza unos 20 metros sobre segundo. Entonces no es lo mismo. Entonces por eso que se suele utilizar eso, este subíndice para identificar. Y la B, pues como se habla en ambos de velocidades, por eso es que la comparten, pero son dos letras distintas, son dos expresiones distintas.